Sí, yo tengo mis reservas severas con aquellos que parten de definiciones filosóficas, teológicas, sacadas de más que de otra cosa de la filosofía griega, que estuvo muy emparentada con la teología cristiana, tenemos que decirlo, ¿no? Ujú. Esto se ha puesto, si quieres decirlo así, se ha puesto de moda, aunque en el siglo XX, final del siglo XX, en donde se ha cuestionado muchas cosas que hemos dado por sentado. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno Y aquí está Gerardo. y hoy día tenemos un tema que, con total sinceridad, es un tema elegido porque es algo que yo estoy estudiando. Y le dije a Gerardo, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda para explorar estas cosas. Así que hoy día vamos a hablar del kenoticismo, específicamente de dos ramas o dos entendimientos del kenoticismo. El kenoticismo, para los que no lo hayan escuchado antes, es el estudio que sale de un pasaje bíblico, de Filipenses 2, donde en el término griego se explica lo siguiente. Quiero compartir acá simplemente para estar todos alineados. Este pasaje de acá. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, y aquí está la palabra kenosis en griego, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hasta acá. Hemos hablado de este pasaje antes, de hecho, pero eh, la duda que honestamente yo tengo es, ¿qué nos referimos con que Jesús, por un lado, se despoja a sí mismo, toma forma de siervo, y cómo esto se relaciona con su naturaleza humana, divina, con la relación intratrinitaria del Hijo con el Padre y el Espíritu Santo? Porque todos entendemos que Jesús es Dios, él afirma ser Dios, pero cómo actúa Jesús en base a su naturaleza humana y divina en su ministerio en la tierra y ya en estado glorificado, ¿no? Y con algunos pasajes que son bastante discutidos. Y ahí es donde entra el lado del kenoticismo funcional y el kenoticismo ontológico, que ahí si quieres, tú lo vas a poder explicar mejor que yo, pero ahí entran estas discusiones de justa, pero va esto, cómo Jesús opera en su naturaleza humana y divina, mientras estuvo en la tierra y ahora en su estado glorificado, que no pierde su naturaleza humana, ¿no? Sí, No sé qué tal introducción hice, pero es está un bien, tema está bien. algo, Ya introdujiste pues algo. está bien, algo por lo menos. Em, ¿Cómo a ver, creo que las definiciones siempre ayudan, no sé por dónde comenzar, si por las definiciones del kenoticismo funcional y ontológico o por cómo eh, crees que debemos entender este pasaje de Filipenses 2. No sé. Sí, y quizás deberías empezar dándonos, Bruno, tu definición, en primer lugar, de que no, es decir, qué quiere decir eso? Mm, Ya lo mencionaste de paso. mm. Y en segundo y tercer lugar, ¿qué entiendes por kenoticismo ontológico y qué entiendes por kenoticismo funcional? Ok, me parece bien. A ver, y aquí voy a, ya. Por un lado, si esta es la palabra, se despojó. Ujú, A ver, cuando vamos al griego, y de aquí por eso el término kenosis, porque kenosis no se parece en nada a despojarse, parte de la discusión del kenoticismo viene por la terminología, ¿no? Y el término, hasta donde recuerdo, en el ujú. griego significa como renunciar, dejar de lado. Eh, entonces, cuando el texto bíblico dice que Cristo, Así al es. encarnarse, se despoja a sí mismo, aquí entra la discusión de qué es este despojarse. A lo que creo que en general la ortodoxia ha dicho, bueno, no puede dejar de ser Dios, no puede despojarse de su deidad, de su divinidad, que es lo mismo, no puede despojarse de eso, porque implicaría que deje de ser Dios y Jesús afirma encarnado que es Dios. Por lo tanto, ¿de qué se despoja? Y aquí es donde
entra la discusión y parte de la importancia y la relevancia de este tema, porque tengo entendido que hay dos acepciones modernas dentro del mundo teológico sobre esto. Por un lado, en el entendimiento del kenoticismo ontológico, afirma que Jesús efectivamente deja ciertos atributos o capacidades que corresponden a la esencia divina, cosa que yo digo sería imposible porque, bueno, y el kenoticismo ontológico dice que deja de lado los atributos no esenciales de la esencia divina, de la naturaleza divina, cosa que la mayoría de la ortodoxia, y yo me incluyo en esto, rechazamos porque decimos qué atributos son esenciales y cuáles son no esenciales de Dios, ¿no? Esto es diré, un sinsentido, porque Dios afirma que Él es uno, y cuando entendemos los atributos divinos, entendremos que Dios, aquí viene parte de la terminología, Dios es simple, y me acuerdo de las clases donde hemos visto como una especie de diamante, donde los atributos que le asignamos a Dios son atributos que describen a Dios, pero no es que Dios esté compuesto por partes, ¿no? No es que Dios por un lado sea amor y por otro lado sea justicia y que a veces actúa con justicia pero no con amor. No, Dios es uno solo. En su esencia divina Dios actúa en absoluta perfección en base a todos sus atributos, no como nosotros que yo, ¿no? Como hemos visto aquí en el podcast, me puedo molestar por algo en algún momento y me olvido del amor, ¿no? Dios no tiene esas imperfecciones. Por lo tanto, en la persona de Jesucristo no puede haber un kenoticismo, un despojo ontológico donde Él deje algo que le corresponde a Dios, porque Dios no es un ser compuesto. Eso implicaría que Jesús no es Dios, cosa que no vemos en el texto bíblico. Entonces, entiendo eso por kenoticismo ontológico. Y por funcional, y aquí es la parte más difícil para mí, Ujú. el kenoticismo funcional entiendo que afirma que en la persona de Jesucristo ocurre una limitación, y una limitación en su esencia divina. De modo que, por ejemplo, este es el ejemplo clásico y creo que el más complejo, en, hay cosas que Jesús realmente no sabe y digamos que vela su omnisciencia, por ejemplo. De modo que cuando Jesús dice, el día y la hora nadie lo sabe, o cuando la mujer lo toca y él dice, ¿quién me ha tocado? No solo está comunicando digamos, de la boca para afuera que no sabe algo, sino que realmente no lo sabe. Y la acusación, digamos, o la réplica del cristianismo ortodoxo es que cuidado con lo que dices que Jesús no sabe, porque sí, Dios es simple, la persona de Jesucristo en su esencia divina no puede no saber algo, porque estaríamos quitando o estaríamos diciendo que no está en uso de una parte de Dios, ¿no? De su omnisciencia, cosa que no puede suceder en la esencia divina. Y debido a que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente ser humano, en ese verdadero Dios no puede haber siquiera un velo del uso de sus atributos divinos. Pero entonces, ¿qué hacemos con el texto bíblico cuando Jesús dice que no sabe, ¿no? Y parte de la respuesta ha sido, no, es que lo hacía para enseñar, cosa que a mí nunca me ha satisfecho, o no, es que sí sabía. Y ahí hay otras salidas en el argumento clásico, digamos, pero antes de llegar a eso, este es el entendimiento del kenoticismo ontológico y funcional en lo que he podido leer hasta ahora, pero no sé si estoy en lo correcto. Sí, no. Esas son las respuestas que Está más me bien. gustan. Está bien. Hiciste un muy buen trabajo. La verdad es que la exégesis y la interpretación del pasaje de Filipenses 2, como todos los pasajes del Nuevo Testamento, tienen una larga historia, ¿verdad? Tras Ujú, 2000 años y más, te puedes imaginar, ujú, tratando de saber sobre todas las maneras en que ese pasaje se ha tratado de entender. ujú, eh, y principalmente ese elemento que implica el verbo que no, ujú, de ahí kenosis, despojarse o vaciarse, quizás la palabra más cercana, que ujú, Jesús se vació. ¿Qué quiere decir eso, no? Para describir la encarnación de Jesús. ujú, La encarnación de Dios, de Dios el Hijo en Jesús, ¿verdad? Uno debe ser eh, lo más preciso que se pueda y a veces por la precisión
o por la necesidad de entender algo, faltamos a esa precisión. Claro. Obviamente, Jesús de Nazaret es alguien que, propiamente hablando, tiene edad, ¿no es cierto? 2000 años como Jesús de Nazaret, pero en él se encarna Dios el Hijo que es eterno. Ujú, Ese, ese evento de la encarnación de Dios el Hijo en Jesús de Nazaret es complicadísimo, misteriosísimo y en última instancia imposible de entender por el ujú, ser humano. Es el misterio de la encarnación, el grande es el misterio de la piedad, como lo llama el apóstol Pablo en Timoteo, ¿no? ujú, Esto de Dios visto en carne, predicado a los gentiles, eh, recibido arriba en gloria, toda la experiencia de Jesús puesta ahí como un misterio. ujú, Y claro, dentro de esa historia de tratar de explicar qué es lo que sucede ahí, ha habido sin número de propuestas que no han sido satisfactorias, ¿no? ujú, Ya las mismas controversias de los primeros concilios trataban con algo de eso, ¿no es cierto? mm, ujú, Es decir, de lo que hemos hablado en otros podcasts, mm, lo que sucede en Nicea, lo que sucede en Calcedonia, no son sino eh, intentos del creyente, del ser humano, de entender cómo es que este individuo de hace 2000 años y algo más es, por un lado, Dios total, no mm, un Dios reducido o de segunda clase, o un Dios segundo, como Arrio lo quisiera tener, el deutero Dios, y no, que este ser de este individuo de hace 2000 años es Dios completo y hombre completo, tampoco hombre reducido, ¿verdad? Este es el gran misterio de la piedad. Y entonces llegamos en esta historia de tratar de explicar, llegamos a Nicea, llegamos a Calcedonia, llegamos a las frases y a las terminologías que los grandes pastores y teólogos de la iglesia han querido formular para ayudarnos a todos en cierta medida a entender sin violar la información que tenemos en el texto bíblico. De ahí mm, que la utilidad de Nicea recordándonos que Jesús es de la misma sustancia ujú, del Padre, que la persona del Hijo es de la misma sustancia del Padre, es importantísimo. Cualquier cosa que tenemos que decir de la encarnación, no podemos faltar a eso y no podemos no simplemente porque Nicea lo dice, claro. no porque el texto bíblico lo afirma, ¿verdad? El hecho de que Jesús tiene todos los atributos de Dios y la, un- y la, y la naturaleza no es otra cosa, la naturaleza de Dios no es otra cosa sino la suma de todos los atributos de Ujú, Dios y todos los atributos de Dios están presentes en Jesús. ujú, Entonces, la naturaleza, si vos pedís una definición de lo que sea, ¿qué entendés por naturaleza? Pues es la suma de todos los atributos de un ser, claro. de una persona, ¿verdad? De un individuo, de Dios en este caso. Ujú, claro, es lo que el ser es, ¿no? Al punto que incluso creo que es aceptado entender que eh, cuando decimos Dios es algo, es más una forma pedagógica, didáctica para nosotros, ¿no? En que Dios es el que es Dios en su esencia. Nosotros Sí, tenemos que, para un tema de entendimiento, entender, sí. es omnipotente, ¿no? Es misericordioso y todo en absoluta perfección, pero claro, es más para nosotros, ¿no? Claro. Y en esa definición de la naturaleza de Dios,
que le pertenece a Dios el Hijo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, Ujú, entran no solo sus características estas que las discutimos de manera abstracta, ¿no? Como ujú, el amor, la misericordia, la bondad, la santidad, la justicia, todos estos atributos que también están compartidos por las tres personas de la deidad, les pertenecen de suyo, ujú, no es algo agregado a ellos, sino que es algo que les pertenece. Junto a eso, recordará Bruno que hablábamos que la iglesia ortodoxa griega nos recuerda una de las grandes utilidades de la iglesia ortodoxa griega es que nos recuerda que el ser de Dios, su naturaleza no es un cuarto elemento mm, dentro de la deidad. Es decir, algunos podrían pensar con el modelo de Agustín de que la naturaleza es una cosa y las tres personas son otras que comparten en esta naturaleza. Entonces, algunos con cierta razón han criticado que esto podría llevarse al extremo de pensar que existen, ok, existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la naturaleza de Dios en la que claro. estos tres comparten. Ujú. Sería muy parecido a lo que esta mujer ¿La viste? atarantada está hablando, ¿verdad? Porque yo no sé, Sí, sí, sí. sé que la ¿Viste, palabra viste que atarantada lo compartí? no es tan, no es tan Ata- fuerte, pero ya Atarantada puedo sin decir la lo A, que dices. pienso de ella, ¿no? Atarantada sin la A. Sí. Este, Eh, ay, no, entonces, solo un pequeño paréntesis, porque sí, tengo un amigo que fue un agente ya, pero puso un video, dijo como, sí, o sea, respondió al video corrigiendo la enseñanza y puso algo, arrancó diciendo como que sí, no es necesario atacar a la gente ¿no? Para hacer apologética. Y dije, iba a responder algo, dije, la pensé y dije, se me ocurrió, bueno, gracias a Dios, este pasaje donde Pedro dice, ¿no? Hablando sobre lo que Pablo enseña, dice, algunos ignorantes e indoctos tuercen, ¿no? Y ujú, dije, comenté y exacto. puse, voy a dejar que Pedro, inspirado por Dios, hable por mí. Y Sí. puse la cita, como Ujú, diciendo, a ver, es insultar, decirle a alguien que está compartiendo una herejía, de ujú, que Pedro lo dice, es un indocto y está torciendo la verdad, a mí no me ujú, parece. Entonces, sí. tampoco hay que ser tan, digo, blandito de decir, ay, no, pobrecito, ¿no? Es como ese argumento es insostenible, o sea, sabe lo que está haciendo. Pero bueno, ya, cerrado el Sí, sí, paréntesis. no, no, y tienes razón en eso, Bruno, porque hay casos de casos, ¿no? Es decir, Claro. hablamos en el podcast pasado, si un hermanito que acaba de convertirse, que acaba de empezar a estudiar, viene y me dice, mire, yo trato de entender las cosas de esta manera, yo otra vez no ocuparía las mismas No, claro. afirmaciones para con una persona que se arroga esta posición de ser líder de una iglesia, que públicamente está enseñando, que supuestamente guía a un sinnúmero de personas Mm, y no está enseñando en cosas sencillas o en cosas secundarias ujú, que puede existir, ¿no? Algunos nos ponemos a enseñar sobre cosas terciarias dentro de la escritura. claro. Y en ese sentido uno puede decir, mira, vos al fin de cuentas decir lo que quieras decir, yo no estoy de acuerdo con vos, pero al fin de cuentas tenemos diferentes opiniones en eso. Ujú, Pero cuando se trata de algo tan central como la identidad de Dios ujú. o la identidad del Evangelio, como te decíamos la vez pasada, los apóstoles también nos Sí, dejaron claro. ejemplo, ¿no? Nos Pero dejaron dice, ignorantes e inestables. exactamente. ¿Qué es Pablo esto, en verdad? Gálatas otra vez, ojalá se cortaran aquellos, ¿verdad? Se mutilaran aquellos que están cambiando el Evangelio. Ujú, Juan otra vez, los tres apóstoles centrales en el Nuevo Testamento, ¿no? ujú, Pablo, Pedro y Juan, mm, diciéndonos, Juan, el discípulo del amor, diciéndonos lo mismo, de no lo reciban, es decir, mm, no les den chance de perdónenme el salvadoreñismo y el anglicismo, no les den chance de hablar, claro. porque estos forman parte de todo este grupo de falsos maestros
que en general forman parte de los anticristos que han salido por todos lados. Claro. Entonces, no, hablar de esto es serio Mm, y lo debemos hacer con reverencia, con temor, de que estemos describiendo a nuestro Señor, a nuestro Dios, de una forma equivocada, porque no hemos considerado seriamente la información que Él nos da en su palabra, lo que Él hace para autodescribirse. Ese es el texto bíblico. mm, ujú, ujú, Entonces, y que esto, como empezábamos a hablar, mm. no es de corta historia, ha estado por dos Claro. mil años, grandes cabezas teológicas y pastorales han estado poniéndole, tratando de hacer sentido en esto, tratando de ayudar a los demás en proveer terminología, proveer eh, límites en donde estemos, nos manejemos seguros. Esto recordarán ustedes, los que nos escuchan, que es lo que significa la definición de Calcedonia, la definición de Nicea. Esa frase significa, aquí están los pastores, los teólogos, hombres de fe, de Dios, de estudio, de conocimiento del texto bíblico, serios pastores autorizados por la misma iglesia, nos han provisto estas herramientas con todo cuidado y con todo trabajo, ¿no? Mm, Lo de las terminologías, la naturaleza de Jesús no es otra naturaleza, sino la naturaleza de Dios, de la deidad y de la deidad absoluta. En Calcedonia, por supuesto, el asunto va más en cuanto a cómo es que esta deidad mora y se relaciona con el ser humano que nosotros o que los otros seres humanos pudieron observar y ver, Jesús de Nazaret. ¿Cómo es que en Jesús mora la deidad y la humanidad de manera perfecta y total? Y las mm, teorías, como recordarás, Bruno, y recordarán nuestra audiencia, fueron varias y la mayoría de ellas fueron rechazadas porque se miraban como incompletas, como tergiversando el dato bíblico, ¿no? mm. Por un lado, el que habla de que Dios se mezcla con el ser humano, la Sí, unión de naturaleza al estilo tíquico, ¿verdad? claro, Eh, eutiques es la claro. palabra. Eutico. La traducción es un poco complicada, ¿no? Mm, Eutiques, ujú, que presentaba que en la unión de Dios con Jesús o con la humanidad de Jesús, Dios se había mezclado con la naturaleza humana. El resultante de esta fusión ya no era un Dios un Dios pleno o un humano pleno, sino una mezcla, un titán, claro. un gigante. Eso la iglesia dice, no, eso no va de acuerdo con lo que el texto bíblico dice. ¿Y qué es lo que el texto bíblico dice? El texto bíblico habla de un Dios que tiene estas características y que si se tuviera que hacer una unión una fusión de ese tipo, estaríamos en problemas, Mm, ¿verdad? El kenoticismo histórico del siglo XIX, toda una escuela, me imagino que has leído un poco de esa escuela, ujú. eran Que hombres, que eh, sugeriste en algún sí, momento. ese es un buen repaso, pero el siglo XIX marcó por lo menos unos 50 años de hombres de cabezas grandes pensando en tratar de reexplicar lo que Calcedonia había hecho Mm, y hablar de estas posibilidades, ¿no? De que en Jesús, al unirse Dios con el ser humano, pues Dios renuncia a su deidad. Eso ujú, significa para ellos que no, digámoslo, una de las más, hay varias propuestas muy parecidas. Una de las que es más conocida es la de un tal Tomasius, eh, ajá, otra vez que según él, Dios al hacerse hombre renuncia a su mm, deidad completamente y por eso puede morir, por eso puede ignorar y por eso puede hacer todo lo que un hombre hace, porque ha renunciado. Y eso significa que no, ¿verdad? Eso significa despojarse.
Sí, sí. Las otras versiones del kenoticismo histórico, esas escuelas del siglo XIX, se les conoce así, el Mm, kenoticismo histórico, no les importa mucho mantener la deidad o el concepto que tienen de deidad, incluye este elemento de poder decidir, voy a dejar de existir. claro. Dios puede hacer eso, por ejemplo. Y en mis clases de teología les digo a los estudiantes, hay cosas que Dios no puede hacer y no debemos tener temor a decirlo porque Dios no puede pecar, por ejemplo. Ujú. Dios no puede dejar de existir, Él es eterno, Él es santo, Él es eterno. Si esto sucediera, obviamente estaríamos frente a otro Dios, Claro. un ídolo, al fin de Mm, cuentas. Entonces, esas respuestas del kenoticismo histórico de Tomasius y de otros eh, faltaban con tal de explicarnos de manera más entendible cómo es que podemos acercarnos a Jesús y explicar ciertas funciones de Él mm, y ciertas acciones de Él, simplemente dando por sentado que Él había renunciado y al claro. nacer como hombre deja de ser Dios, lo cual parece otra vez una especie de narración mítica, es una fábula, ¿no? Pensar de esa manera, al Sí, estilo, sí. al estilo Hércules, ¿recuerdas eso de que Claro, claro. este mito, esta mitología griega que coloca a Hércules en la condición de poder decidir si puede ser Dios o no? Mm, ujú, Con tal de, y pues la historia mitológica coloca a este titán con la capacidad de decir, no, yo me quiero quedar con la mujer con la que quiero, y si eso implica renunciar a mi deidad, lo voy a hacer. mm, ¿Verdad? Algo parecido me parece a mí que era lo que claro. estaban tratando de hacer. Mm. ¿Cómo sabemos que eso no es así? Bueno, las palabras de Jesús, ¿no? Sería una contradicción versus lo que Jesús dice, dice explícitamente que Él es Dios, ¿no? Lo usamos en Juan 8, Juan 5 y a lo largo del texto bíblico Jesús dice explícitamente que es Dios, ¿no? Ujú, Claro, entonces, claro, ¿qué hacemos con esos? A ver, ahí está el tema, ¿no? Es ante la pregunta de si es posible, o mejor dicho, claro, si es posible que Jesús se autolimite, ¿en qué medida es? ujú, Si es que lo es. ujú, Y si es que no, si tanto su naturaleza divina y humana, bueno, si las palabras de Jesús, porque creo que ahí está el punto clave, ¿no? Es ujú, qué hacemos con las palabras de Jesús, cómo somos respetuosos ante el texto bíblico, que creo que es la aproximación correcta. ujú, ¿Qué hacemos cuando Jesús dice que no sabe algo, ¿no? ujú, Y ahí entiendo que el ontológico no se hace problema, se dice, bueno, simplemente renunció de su omnisciencia y no lo sabe, cosa que para mí sería inaceptable. ujú. El funcional va a decir, autolimita esa omnisciencia en su esencia divina, pero ahí para mí nos chocamos con la simpleza, ¿no? La doctrina de la simplicidad de Dios, pero al mismo tiempo con dos textos bíblicos, ¿no? El de Colosenses el capítulo 1, que habla de que Jesús sostiene la creación y por tanto cómo podría velar unas cosas y no otras. Y lo mismo con Hebreos 1, ¿no? Al comienzo, que también dice que él puede hacer todo lo que el Padre puede hacer, entonces no podría velar su omnisciencia si él puede hacer todo lo que el Padre puede hacer. En cuyo caso me quedo únicamente con la posibilidad de que Jesús diga que no sabe. Tengo dos opciones, ¿no? Ajá, O ujú, sí sabía y dice que no sabe por un propósito de enseñanza, que no ujú, es la opción que me gusta más, ujú. porque si tomamos las palabras, ¿no? Literalmente realmente no sabe. Y hay ciertos ejemplos donde Jesús, ¿no? Cuando les dice, no le corresponde saber, ¿no? Los tiempos y las sazones a los discípulos, que Ujú, eso, eh, claro, pero ahí no les dice que no sabe, pues, ¿no? Ahí simplemente les dice a ustedes no les corresponde. claro. Y la otra opción, que es la única con la que hasta ahora estoy lidiando, es Ujú, que en su esencia divina Jesús sí sabe, pero en su naturaleza humana
no lo sabe y que la limitación está en ese sentido, pero no sé si es una salida factible o no. Puedo estar equivocado, no lo sé. Y Ok. ahí es, ergo, el podcast. Ok. Sí, el asunto es este, Bruno. En nuestra discusión sobre la unión hipostática, Ajá. la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, lo que apuntamos nosotros en un buen entendimiento de esta unión Ujú. es que eh, Jesús, el agente, la persona responsable de las dos naturalezas es solo una, Correcto. Claro, la la persona es persona. el agente que actúa. Entonces, y cuando habla, habla una sola persona, Exacto. Ujú. no son dos, ¿verdad? Este es Correcto. el error de Nestorio en Del ese caso. estudio. Ujú. Entonces, para mí, esta segunda opción eh, Poquito podría nestoriana. dar la impresión de ser eso. Ujú. Yo voy a, porque así argumentamos. No, yo no lo sé en virtud de mi naturaleza Humana. humana, pero sí Ujú. lo sé en virtud de mi naturaleza divina. No, pero espérame, Ujú. que esa no es la pregunta. La pregunta es tú, el que estás hablando, ¿lo Ujú. sabes o no lo sabes? Claro, pero claro, ya, exacto, sí, y yo estoy completamente de acuerdo. El agente, si no nos metemos en N problemas, ¿no? Quien muere en la cruz es Dios, ¿no? O sea, es el agente, es la persona. Pero entonces, si el conocimiento es un atributo de la naturaleza, y aquí vamos en la esencia divina, en Dios hay una sola voluntad, y la persona de Jesucristo es la única que tiene dos voluntades. em, ¿Por qué Jesús dice que no sabe entonces? Ujú. Queda la salida pedagógica. No, porque otra vez, si te vas por la salida pedagógica, el problema es que, ok, Jesús no renunció a su omnisciencia, pero sí Ujú. renunció a su atributo de verdad. Claro, y claro, que ahí es, claro, es trazar una línea un poco fina, ¿no? Que no, a mí no me gusta tampoco esa salida. No, es que otra vez, si a Jesús le preguntas, porque los discípulos le preguntan, y él Ujú. dice, no sé, pero sí sabe. Claro, claro. Entonces, ¿está siendo verdadero o no? Es más Mm, fácil, como ya apuntaste vos, que les diga, miren, a ustedes qué les importa, no les voy a decir. claro, que ese es el Yo no les pasaje voy a fácil, decir ¿no? cómo lo hace en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Cuando le preguntan sobre cuándo va a restaurar el reino a Israel. Jesús simplemente les dice, a ustedes no les toca saber eso, Claro. ¿verdad? Ujú. Entonces, en el caso de la ignorancia de Jesús, el problema es que si él dice Claro. Aquí, que ¿no? no sabe Claro. y sí sabe, tenemos Estamos un en problema problemas. del atributo de verdad de Dios, Ujú. Claro, fidelidad claro. de Dios. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de cielos, sino solo mi Padre. Ujú. Aquí, claro, este es el pasaje difícil, ¿no? Que me parece que es lo correcto, era el pasaje difícil. Porque él dice, si no solo mi padre. Exactamente. Entonces, claro, yo Pero siempre lo he entendido es que realmente no lo sabe, ¿no? sí, claro, no lo sabe, no lo sabe. Si de verdad lo sabe y nos dice esto, Jesús no es verdadero. Jesús está faltando a un atributo de la divinidad, que es ser verdad. Ujú. Algunos dicen, no, pero es que él pudo hacer algo solo para enseñarle a los demás, Ujú. ¿verdad? Ujú. Pero para enseñarle a los demás, tenemos otros ejemplos en donde Jesús no tuvo necesidad de ocupar un recurso o una afirmación tan tajante como esta. Por Claro, ejemplo, en el caso de Juan capítulo 11, donde él le dice al Padre, Señor, yo sé que tú me contestas siempre y estoy orando aquí pidiéndote esto, aunque yo sé que siempre me vas a decir que sí, pero lo hago mm, por esto, ¿verdad? Para claro, que me miren. Y claro. la otra afirmación de la que acabo de hablar en el Está. capítulo 1 del libro de Sí, los de la Hechos. ascensión, ajá, que si no Sí, corresponde.
Este No les primero, toca ¿no? a ustedes, El que está. ¿verdad? Es el Claro. restaurarás, Ajá. sino, no, simplemente no, miren, no se los voy a decir. Claro, Pero a ustedes no le corresponde. aquí hay algo importante también que decirle a nuestra gente, Bruno, en el pasaje anterior que tenías. Mm. ¿De Juan? No debe centrarse en que el Señor Jesús les dice, le dice a los discípulos, ni el Hijo lo sabe, solo el Padre, Ujú, ni los ángeles lo saben, solo el Padre lo sabe. ujú. Todo este pasaje de, estamos en Juan, ¿verdad? Juan, Sí, ¿qué este capítulo es? Juan. No, Mateo 24. ¿El día y la Sí, hora? sí, este es parte del, sí, es que es algo que aparece también en varios otros Sí, lugares. sí. En Lucas, em, Marcos. y es parecido a este asunto de lo que sucede en el Evangelio de Juan cuando él dice que el Padre es mayor que él, ¿verdad? Claro. Que, Entonces, que, y que les dice a sus discípulos, si ustedes me conocieran de verdad, se alegrarían por mí porque les digo que voy hacia el Padre, porque el Padre mayor es que yo, ujú, ¿verdad? Entonces, una frase que no hace mucho sentido, es decir, si lees tranquilamente, esa afirmación a mí me parece que no hace sentido. Si vos estás leyendo simplemente por qué les dice, si me amarais o regocijarais porque yo voy al Padre, ya que el Padre es mayor, mayor es que yo o mayor que yo es. ujú, Eh, ¿Cómo así? No, no entiendo, a menos que le hacen contexto. Le hacen contexto el hecho de que lo que los discípulos deberían haber entendido y de por lo que deberían haberse alegrado por Jesús, él ujú, es que él estaba en una condición terrena de humillación, de limitación, este, voluntaria, y ujú, ahora que regresaba a donde el Padre, esta limitación iba a quitarse una vez más, como, como él lo va a decir en el capítulo 17 de Juan, ¿no? Devuélveme, Señor, la gloria que es mía y me corresponde, ujú, ¿verdad? Esta manera de hablar con el Padre y decirle, quiero estar otra vez contigo, gozando de lo que yo soy, al fin de cuentas, Dios. Lo que ujú, llama la atención en relación con este pasaje que vos has traído también a cuento sobre el que él no conoce ujú, el día ni la hora, sino solo el Padre, ujú, es que él lo dice obviamente durante su tiempo terreno con nosotros, está diciendo ujú, verdad. Eh, ujú, si yo digo otra cosa, yo entro en problema. ujú, Pero resulta que pronto después de la resurrección, pronto podemos decir en términos de, vaya, si decimos que el libro de Apocalipsis fue escrito cerca del 90 por ahí más o menos, estamos ujú, hablando como de unos 40 años de diferencia entre lo que sucedió con el Jesús terreno y el Jesús de Apocalipsis, que le escribe a Juan y le dice, Juan, alistate porque vengo pronto y mi ujú, galardón conmigo. En ujú. otras palabras, durante mi experiencia terrena, no lo sabía. Hoy te puedo decir, vengo pronto. Ok. Hoy te puedo decir, sé cuándo voy. Ok, ya. Entonces, a ver si te estoy siguiendo. ¿Estás conmigo? Sí, no, porque eso, quiero entender que te entendí. Quiero Ajá. saber que te entendí. Porque yo también estaba llegando un poco a lo mismo, pero me choco con un par de cosas que ahorita vemos. Ujú, Si Jesús dice que realmente no sabe, creo que la salida más justa es entender que en su condición terrenal no lo sabe. Perfecto. Y lo que entiendo, como tú lo entiendes, entiendo que es que si la persona de Jesucristo pasa una limitación por su condición encarnada, que ya no la pasa en su estado glorificado, sí, ¿cierto? sí. Ahora, aquí viene mi duda. Esta
limitación debido a su encarnación, Ujú. ¿en dónde sucede? Entiendo que tú lo asignas a la persona y no a ninguna naturaleza, porque verías ahí esto muy cercano a Nestorio. ¿Por ese lado es? Sí. Ok. ¿Sí? Es en la misma encarnación que sucede. Eso es lo que dice Filipenses 2, ¿no? Sí, sí, esa es por el evento de la encarnación, ok. Pero entonces, en su esencia divina, No, es que aquí, vela. ok, Dime, dime, dime. mira, es que aquí el asunto es esto, Bruno. Ok. Em, y aquí quiero llevarte a algo que también lo he enseñado en mis clases de Cristología Ujú, y algunas veces no es fácil comunicarlo, pero es esencial. ujú, La limitación que Jesús o que Dios el Hijo tiene que realizar en la encarnación ujú, es una limitación real y es una limitación única en la que Dios el Hijo muestra que es Dios, inclusive al limitarse de la forma en que lo hace. Nadie más, ningún ser creado, nosotros mucho menos, puede hacer esto que Dios hace en la persona del Hijo. Algunos han tratado de explicar la limitación a la que nos referimos, que Jesús toma sobre sí al encarnarse, o, o Dios el Hijo toma al ujú, encarnarse en Jesús de Nazaret. La han querido comparar con el querer ignorar algo. ujú. Al estilo del apóstol Pablo escribiéndole a los Sí, Corintios, sí, yo estoy de me acuerdo. propuse no conocer delante de ustedes a Cristo crucificado y eso solo, ¿verdad? Es como que decir, yo voy a decidirme que puedo partir mi mente y decir, esto lo voy a conocer y esto no lo voy a conocer, pero Ujú. en realidad sí lo conozco en el trasfondo de mi, como dicen los gringos aquí, no lo puse en la parte trasera del cerebro, ¿verdad? Aquí. Entonces, sí lo conozco, pero yo me estoy proponiendo no Claro, saberlo. hago como que no me acordase, Algo ¿no? como que no. Claro. Eso me parece a mí es un mal ejemplo, porque Mm, lo que sucede en Jesús es único. La encarnación es única. Dios al hacerla está pasando por una experiencia que solo Él pueda asumirla, que solo Él puede asumirla en el sentido de que se hace dependiente, en primer lugar, del Padre, de del Padre de Dios. En ujú, segundo lugar, que no necesita, que no significa que su omnisciencia se haya disipado o se haya abandonado, sino por su decisión, y aquí está el punto que nosotros no entendemos, porque mm, nosotros no podemos hacer eso, ujú, ujú. o sí. No, no, Digamos, no, no podemos. yo te digo, Bruno, olvídate por una hora Ujú. que estás en Dallas. Acá es imposible, ¿no? No, no puedo, Mm. no puedo. Olvídate que tenés un canal de YouTube que se llama Cristiano Crítico. Vos vas a decir, bueno, yo puedo hacer cómo, Claro, puedo pretender, ¿no? Pero pero realmente no no, puedo olvidarme. no puedo. Ujú. Okey. La unión hipostática de Jesús, uniendo su naturaleza eh, divina en esta bisagra que es su persona con la naturaleza humana, nos asegura que esta persona divina ha querido pasar por, y no su naturaleza, su naturaleza es la naturaleza divina, Ujú, total, completa, ujú, pero si quieres ponerlo así, este filtro que es su persona, el que conoce, el ujú, que siente, el que ve, el que ujú, sabe, ujú, el que aprende, el que crece, el que se sorprende, ujú. él ha decidido autolimitarse. Nadie le ha impuesto eso. Eso es No, Filipenses. sí, eso es claro. Y ahora, 2 preguntas. Mm, Entonces,
Claro, ¿qué hacemos con, por ejemplo, eh, Colosenses 1, el anuncio de, ¿qué hacemos con Colosenses 1? Se habla que Jesús Sí, sostiene la sí, creación, ¿no? sí, Y se habla de Jesús en el estado glorificado. sí. Claro, aquí entiendo, y lo mismo con Hebreos 1, Y lo cuando mismo habla con de Efesios capítulo 2. sí, sí, claro, subió Pero todo y todos en todo, ¿no? llenarlo a todo. Ujú. ¿Eso Y sí, seguía ocurriendo en el momento en el que Jesús estaba en la tierra? ¿O tú consideras que no? esa es la pregunta clave que Calvino responde con el famoso, ¿cómo se llama? El extra calvinisticum. Bueno, sí le Exacto. dicen, Wow, has claro, estado presente en las clases de teología, ¿verdad? el extra Calvino calvinisticum. responde a esa pregunta con algunos textos que son misteriosos, interesantes, que Mm, aparece algunos de ellos en Juan también, ujú, como el diálogo del Señor Jesús con Nicodemo. ujú. Nadie bajó del cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Claro, claro, sigue siendo, claro, es que ahí está el tema, pues entonces sigue siendo, por ejemplo, claramente no pierde su omnipresencia, sigue siendo omnipresente, pero no puede serlo en su naturaleza humana, porque su naturaleza humana es física y terrena, es limitada. Claro. Solo, yo sé que el agente, yo siempre insisto en eso, y lo he dicho un montón de veces, Ujú, el agente es la persona, pero si intentamos explicarlo sin extralimitarnos a lo que el texto bíblico explica, ujú, que creo que también es parte de la tendencia humana, claro. nos queda solo la esencia divina, ¿no? ¿Cómo, o sea, ¿cómo explicarías tú para los que acaban de escuchar Extra Calvinisticum y se dijeron, escuchar lo que nunca había escuchado, este, ¿cómo lo explicarías tú con este entendimiento de la autolimitación de Jesús en su ministerio en la tierra? Que hay un elemento misterioso en la encarnación que no podemos explicar, que supera nuestro conocimiento y que habla de un Jesús que aun cuando limitado no deja de estar presente en el cielo y en el universo en general. Y creo que en ese sentido también nos ayudaría a entender de la relación de la que el Señor Jesús nos habla en términos de su conexión con el Padre, su conexión con el Espíritu, esa interpenetración que es eterna, que en un sentido Él está encarnado, pero su relación con el Padre no ha cesado. Ujú, Es decir, cuando un testigo de Jehová, por ejemplo, te dice que qué pasó con si Dios se encarnó, entonces quién estaba en control del universo cuando Jesús estaba encarnado, ¿verdad? Cuando Dios claro. estaba encarnado. Eso es ignorancia pura, sí, Ujú, porque la Trinidad nos asegura que Dios el Espíritu, Dios Padre, todavía están reinando sobre el universo de su creación sin ningún problema y la unión que el Padre y el Espíritu tienen con Jesús todavía está presente. claro. Y Entonces, Jesucristo en la tierra sigue sosteniendo el universo. claro, Claro. claro, por su unión con el Padre, por Ujú, su unión con el Espíritu Santo. ujú, Am, y claro, aquí nos metemos en una esfera nebulosa para nosotros, debemos reconocerlo con toda ujú, la humildad del caso. Frente a Dios, nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestras explicaciones se esfuman, muchas veces son complicadas, a veces simplemente no tenemos explicación. mm, Eh, y esto es algo que debemos llevarlo, Bruno, otra vez al pasaje de Filipenses capítulo 2. mm, En este pasaje lo que tenemos es un canto. La gran mayoría de expertos, comentaristas, exégetas de este pasaje nos dice que este pasaje es un canto, es poesía mm. que la iglesia primitiva cantaba y que algunos inclusive sugieren que el apóstol Pablo no es el autor de este himno, sino que es Él lo está algo citando, ¿no? que él sí lo toma del ambiente eclesiástico con el que se confiesa a Jesús como Dios,
con el que se confiesa a Jesús como Dios antes y después de la encarnación, y que obviamente por ser un canto, una poesía, tendrá muchos elementos aquí poéticos, al estilo un salmo, en el que Ujú. deberíamos tener cuidado cuando queremos tratar con términos como el que aparece aquí. Claro. Si estamos con un salmo, con una canción, con un poema, que es obvio en esto que nos estás enseñando ahí a vos, haya pues en vosotros esta manera de pensar, Mm, que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí comienza, ¿verdad? El cual, siendo mm. en forma de Dios, este es el salmo, el canto, y cada vez que paso por ahí yo no puedo evitar recordar que esto era lo que la iglesia primitiva cantaba, tan diferente a lo que muchas de nuestras iglesias cantan hoy, Mm, sin ningún motivo, sin ninguna, ¿qué digo yo? Propósito de ofender por querer ofender a nadie, pero muchos de nuestros cantos y nuestros himnos son basura delante de esto que tenemos acá. Este es un canto cristológico, teocéntrico, soteriológico, escatológico, que incluye verdades apropiadas por el apóstol Pablo y por el Espíritu Santo. mm, Aquí, ¿no? Al dejárnoslos en esta carta de los filipenses, en donde se nos habla, ocupando nuestro lenguaje, de esa acción misteriosísima, única de Dios el Hijo, que se vierte para ocupar esa figura de arriba hacia abajo, que desciende, esa frase que se ocupa tantas veces en el Nuevo Testamento, que descendió, o que en el caso del Evangelio de Juan, el mm, Jesús de Juan habla de el envío, yo he sido enviado, mm, vengo desde el Padre, ¿verdad? Esa manera de conceptualizar la acción de Dios el Hijo de descender, de venir, de ser enviado, todas estas maneras de hablar de que proviene de Dios, sale de Dios, como en otras partes se mm, dice como si Dios fuera una gran esfera y dentro de Él mismo, de adentro de Él, viene Dios el Hijo y se hace uno con nosotros. Esa imagen, insisto en esa caracterización del himno de la kenosis, mm, porque hay mucho de emoción, hay mucho de doxología aquí, hay mucho de alabanza, de glorificar a Dios por esto, y por eso no deberíamos tratar en este sentido la frase que no, en el sentido que algunos comentaristas lo han tomado, como si no estuviera dentro mm, de un contexto poético en el que lo que se nos enseña es que Jesús se vierte, se lanza en una cascada gigantesca desde su lugar de honor, de gloria, virtiéndose en el recipiente de una naturaleza humana, la encarnación propiamente. Quizás, quizás la ilustración más cercana que tenemos en este pasaje, Bruno, mm, es lo que el apóstol Pablo ocupa, porque al predicar la carta, si alguna vez la has predicado o la vayas a predicar, debes acordarte que todo el tema de Filipenses es un tema cristológico. En el capítulo 1, Pablo habla de Jesús como el centro de la vida del apóstol. ujú, Capítulo 2, Pablo habla de Jesús como el modelo del apóstol. Aquí haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo ujú. también en Cristo Jesús. Imítenlo a Claro. Jesús. Vivan como Él. ¿En qué sentido, Pablo? Y Él nos cuenta nos da este himno, pero inmediatamente después, quizás para que si alguien está pensando, bueno, es que esto, ¿cómo quiere Pablo que yo imite a Dios en kenosis? ¿Verdad? Mm, ¿Cómo puedo yo imitar eso? Es imposible. Sin embargo, en la retórica y en la homilética del apóstol Pablo, luego de terminar este canto precioso que comienza con Dios,
que se vacía, que se vierte en la naturaleza humana y vive con nosotros en obediencia, en humildad, en humillación, en muerte, y termina en Dios levantándolo y dándole el nombre único otra vez, públicamente reconociéndolo con el Hashem del Antiguo Testamento, el Dios que es el Dios de los judíos y que en Juan el Señor Jesús les dice a los judíos: ese que ustedes dicen que es su Dios es mi Padre. Y le entrega en este canto doxológico que Pablo nos entrega aquí una cita de Isaías en donde al que se alaba, al que toda rodilla Mm, se dobla y confiesa como Dios es al Jehová, es el Yahvé de los ejércitos. Aquí Pablo nos dice es Jesús otra vez. Pero saliendo de este canto, inmediatamente después de este versículo 11, si te puedes fijar, Pablo aplica ese capítulo a su mm. vida puramente humana. Es decir, el apóstol Pablo con su consagración no es un ser angélico, ¿no? Obviamente, y sí es uno de nosotros, en donde nos habla la necesidad de ser testimonio, de ser luminares, como dice en el versículo 14, y al final hace una imagen, si seguís para abajo, Mm, él hace una imagen muy parecida a lo que describió en Jesús. Miren lo que dice en el versículo 16 y 17: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Esa figura poética, teológica, sacrificial del Antiguo Testamento que Pablo se aplica a su propia persona, que nos recuerda esas ofrendas voluntarias de adoración y agradecimiento, de sumisión, de obediencia a Dios, esta libación, que es una ofrenda líquida, ¿verdad? mm, Del aceite y de la mezcla que el sacerdote y el que hace el sacrificio en el Antiguo Testamento vertía desde arriba, lo vertía totalmente, deshaciéndose por agradar a Dios. Es con lo que concluye Pablo su explicación de la mm, kenosis de Cristo, que él la imita. En el ejemplo de Pablo miramos la kenosis de Jesucristo aplicada. Él mismo, siguiendo su argumento: haya en ustedes este sentir que hubo en Jesús, que él hizo esto, se virtió. Y creo que entonces en este sentido la palabra vaciar aquí no debería llevarnos a disquisiciones tan profundas, metafísicas, que nunca vamos a poder entender. Más bien el propósito del apóstol Pablo es decirnos: Jesús se virtió completamente hasta la totalidad, en este sentido, para nosotros en la tierra, para agradar a Dios, para obedecerle a Dios, y lo hizo para el servicio de Él a favor de nosotros. Lo mismo que en cierta forma estoy haciendo yo en mi nivel humano. claro. Me Ah, vierto así. ahora, ok, yo también, a ver, siempre lo he entendido así, pero hay quienes dicen, que no me parece algo descabellado, que cuando, o sea que, claro, alguien te puede decir, en vez de irte hasta tan abajo, Ujú, eh, la forma en la que Jesús se despoja, digamos, Dios el Hijo, ujú, es tomando forma de siervo. sí, Por lo tanto, en vez de hablar de una limitación, es mejor hablar de un revestimiento de humanidad. Porque, claro, y aquí entra toda la otra discusión o todas las otras cuestiones que hemos visto hace un rato, ¿no? ujú, Ese despojo no involucra
una limitación, sino que el mismo apóstol Pablo inmediatamente después nos está diciendo que la forma en la que se despoja no Ujú. es limitándose, sino tomando forma de siervo. En consecuencia, no ocurre nada con la esencia divina, sino que se reviste de humanidad, ¿no? Y Sí, por lo tanto, lo que todos afirmamos que es Jesús enteramente Dios, enteramente hombre, dos sí, naturalezas, una persona. sí. Em, no sé, ¿cómo ves esa Mira, si observas el situación? pasaje, hace algunos años hice un estudio, otra vez en mi, el área en la que yo he querido trabajar más mi Mm, pensamiento teológico es en la cristología. ujú, Y obviamente este pasaje no puede escapar un estudio serio. mm, Este despojarse que aparece aquí, ese ujú, vertirse desde arriba, sin ujú, ninguna reserva, creo que eso es lo que está insistiendo el apóstol Pablo, sin ninguna reserva. Es interesante el orden que aparece aquí en este pasaje. mm, Esperaríamos que el orden normal dentro de lo que nosotros pensamos sería que fuese que Jesús dijera, pues, o que Dios el Hijo dijera, em, me hago hombre, me he visto de ujú, hombre y ahí está más que suficiente. Así no empieza el pasaje. ujú. Lo que primero dice el pasaje es que él toma forma de siervo. Y esa palabra forma que está ahí no es simplemente, No, no es apariencia, ¿no? no es apariencia, no es cubierta, no es disfraz, no es me visto de, ¿verdad? Ujú. De hombre, eh, que sería algo con lo que los gnósticos estarían bien contentos, Claro, claro. ¿verdad? De que O lo que puede ser hemos dicho nosotros, varias veces, los que Jesús docetas. se disfrazó de hombre, pero por dentro seguía siendo el mismo, aún como niño. Es decir, Claro, claro. era niño, él era el Dios omnisciente y por eso, a través de los ojos del niño Dios, él, como en la película del niño del tambor, él tiene unos ojos que, ¿verdad? Claro, Entienden y saben todo. ¿No? Aquí no hay limitación, aquí no hay forma de hombre, aquí hay claro, no, no, forma simplemente, como verdadera naturaleza humana, ¿no? No, sí, no el entendimiento docético de esto, sí. pero no sé. Entonces, aquí el tomar esa forma, Ujú, cómo la apropia esa forma, ujú, cómo la hace suya esa forma, es lo que importa. claro. Eh, Se hace la palabra semejante aquí, obviamente, como en otros contextos, se nos aclara que siempre hay un elemento diferente en Jesús. Claro. Como cuando Pablo habla de en semejanza de carne de pecado, ¿verdad? Como Ujú. queriendo decir, era todo excepto lo Excepto pecado. pecaminoso. Ujú, Forma de siervo, semejante a los hombres, humillándose a sí mismo. Entonces, si este es el caso, entonces em, el, la encarnación, al fin de cuentas, por más palabras que podamos decir, es algo que no entendemos. ok. Sí. No, no, definitivamente es un evento Eh, único que no es y que comparable. no podemos ir en contra del dato bíblico. Otra vez, ¿verdad? El dato bíblico Correcto. es, por un lado, Jesús es Dios total, completo, Ujú, no ha renunciado a ser Dios, ujú, no renuncia a kenosis en ese sentido. ujú, Él se vierte completamente como si un pichel, ponerle así, un pichel enorme por el, por el arte del acto sobrenatural de Dios. Tenés un pichel y no sé, porque la ilustración podría confundirnos, ¿no? Pero otra mm, vez las ilustraciones son comparaciones limitadas. Un pichel enorme de allá arriba, para ocupar la ilustración del apóstol Pablo más abajo, en el que existe toda esta naturaleza ujú, divina
es Ujú, infinita y todo lo que querás, ujú, se vierte, ujú, se vierte en un recipiente tan limitado, tan pequeño como un individuo humano. ujú. ¿Cómo que es eso posible? Esto parece un truco de magia, ¿no? En el Claro. que el mago se presenta con vos y te dice: "Aquí tengo un galón y aquí tengo uno de esos chunchitos que se ocupan para medidas, ¿verdad? Ujú, Una onza de medida, y voy a mostrarte cómo sí se puede", y empieza a derramar totalmente líquido de, por decir algo, ¿no? sí, Un sí, cualquier barril de cosa. 54 galones y le cabe en este Ujú, chunchito, para ocupar mis palabras salvadoreñas, en este chunchito que está acá, ujú. todo lo que tiene ese chunchito es ¿cómo le dicen en cocina? Un shot, ¿verdad? Ese shot de, Ah, ya, claro, el shot claro, eh, sí. esto puede contener, puede recibir Ujú. al Adiós. Dios eterno. Esto es lo que Ireneo, por ejemplo, dice también en su último libro de contra las herejías del gnosticismo, que Dios en el principio nos creó a nosotros, creó al ser humano, nos dio su imagen para que esa capacidad, cualquiera que sea, y hay, no, tú sabes, tanta discusión sobre lo que significa la imagen de Dios en nosotros. Y para Ireneo, entre una de las cosas fundamentales que incluye la imagen de Dios en nosotros es que Dios nos formó con la capacidad de recibir a Dios. Y que el que nos hizo a nosotros, que es Jesús, que es el Dios el Hijo, compartió con nosotros la capacidad de recibir la deidad. Y la encarnación, dice Ireneo, en otras palabras, la encarnación se hace posible, entre comillas, porque Dios nos preparó y preparó al ser humano en general, pero a Jesús de Nazaret en particular, para Mm, recibir a la deidad. mm. Sí, sí, sí. No, entonces, Entonces, a ver, dale, te tengo un resumen y una pregunta. ok. Claro, a ver, en resumidas cuentas, entiendo que tú afirmas una verdadera limitación de la persona de Jesucristo y al Ujú, mismo tiempo una obviamente completa deidad de la persona de Jesucristo, una completa humanidad, y además ningún desmedro o disminución en las funciones divinas de Dios, también en la persona de Jesucristo encarnada, ¿correcto? sí. Digo, Ay, es la mira, y siguiente. tenemos que tener cuidado con esto, Bruno. Ok, Yo he escuchado incluso algunos de tus entrevistados en otros programas me imagino. que ocupan con bastante, para decirlo de buena gente, liberalidad algunas Mm, terminologías en relación con Dios, en claro. relación con la naturaleza de Dios, Mm, en relación con la capacidad que tenemos para entender cómo Dios maneja sus propios atributos. Eh, a veces se habla de energías, se habla de ah, todo tipo de cosas que a veces cuesta encontrarlas en el mismo texto bíblico y que mm, algunos teólogos han elaborado para tratar de entender mejor ciertas cosas y a la larga terminan confundiéndonos más. ujú, ujú, Eh, pero a lo que voy es que nuestro análisis teológico debería partir siempre de lo que el texto nos dice primariamente, y la tarea de un teólogo sistemático es encontrar alguna manera de explicar la totalidad del texto bíblico, el canon, sin que haya contradicción. A veces no se va a poder, mm, pero
no partir, y esto es un dato metodológico importantísimo. Por ejemplo, cuando hablas de la simplicidad de Dios. Esa era mi pregunta. La acusación de los que sostienen, digamos, una postura que por lo menos hoy llaman teología propia y cristología clásica, no histórica, sino clásica, Sí, de los atributos clásicos que salen de la filosofía griega, ¿no? Y que se sostuvieron a lo largo de la Edad Media, sí, que sostuvo sí, sí, Tomás de Aquino, Anselmo de Canterbury, todos estos, el mismo Calvino, creo que se afirma la simplicidad divina, ¿no? Que sí, Dios sí, es simple en sus atributos, no se puede hacer. Sí, claro, si tú afirmas una autolimitación, estás yendo en contra de la simplicidad divina. sí. Que, bueno, y esa era mi pregunta, ¿no? Aunque creo que sé por dónde vas a ir, pero esa era mi duda. ¿Cómo, Así. cómo balanceas estos dos? No, ya me sabes por dónde voy a ir, entonces. Creo, pero puedo estar equivocado. Puedo estar Sí, sí. equivocado. Alguna vez te voy a decir, te alegrarías por mí si te digo que voy al, así como vos todavía no me crees, pero mira, sí, yo tengo mis reservas severas con aquellos que parten de definiciones filosóficas, teológicas, sacadas de más que de otra cosa de la filosofía griega, que estuvo muy emparentada con la teología cristiana, tenemos que decirlo, ¿no? Ujú, Esto se ha puesto, si quieres decirlo así, se ha puesto de moda, aunque ujú, en el siglo XX, final del siglo XX, en donde se ha cuestionado muchas cosas que hemos dado por sentado, no tanto porque el texto bíblico sea claro sobre ciertas cosas, sino porque, pues, los conceptos filosóficos griegos nos dicen que así son las cosas, ¿verdad? claro. Ujú, ujú, Eternidad, entonces, si Dios es eterno, entonces no puede hacer ciertas cosas. Si Dios es inmutable, no puede hacer ciertas cosas. Mi problema con toda esta manera o la simplicidad de Dios, ¿qué quieres ujú, decir con que Dios es simple? Si tu argumento proviene principalmente de una argumentación filosófica, griega filosófica, eh, no tiene mayor peso para un teólogo bíblico, honestamente. ujú. Porque, decime, ok, cuando uno fuerza un poquito más la pregunta de la simplicidad de Dios, ¿qué quieres decir con que Dios es simple? Claro, Porque Dios no está compuesto por partes, ¿no? En su esencia divina. sí, ok, Ok. pero ahí está, con lo que acabas de decir, hay un montón de chunches, perdóname el salvadoreñismo aquí otra vez, ¿no? Hay un No, está montón bien. de chunches Ok. que, que hay que ir despedazando uno por uno. Ujú, Dios no está compuesto, ok. ok. ¿Quieres decir, qué quieres decir con eso? Claro, lo que hasta ahora he entendido siempre es que hace referencia a la esencia divina, ¿no? Porque obviamente está la pregunta de, ¿y Jesús? Sí, pero por eso Jesús es una persona en dos naturalezas, ¿no? Sí, La esencia divina, la naturaleza divina no cambia, porque Dios es perfecto y no, de ahí viene la inmutabilidad, ¿no? Y de ahí es como que un solo paquete de ujú. entendimiento de esto, pero entiendo que Sí, va por pero, ahí. sí, pero vuelvo al asunto. Es decir, si vos te mencionas la palabra simplicidad, Ujú, así, sin mayores explicaciones, ujú. el contenido de lo que significa simple, si proviene de la filosofía griega únicamente, tenemos problemas. Porque Dios es todo menos simple si lo analizas desde el texto bíblico. Claro, claro, pero Dios, entiendo que va a lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que su es complejo de entender de repente, pero es una esencia que no está compuesta por partes, en ese sentido simple. sí, y, o sea, la Trinidad, por ejemplo, es parte de la simplicidad de Dios. La Trinidad, claro, es que ahí la persona de Jesucristo siempre obliga a cambiar eso, ¿no? O sea, no Es a que cambiar, pero a matizar eso, a explicarlo con mayor profundidad, diría. a eso es lo que yo me refiero. Hay que volver Mm, a analizar algunas de las concepciones teológicas tradicionales ocupadas por
Agustín, Tomás de Aquino, los grandes teólogos de la Edad Media, muchos de los reformadores que ocupan esto y no reforman esto, muchos de Mm, los clásicos teólogos sistemáticos evangélicos, Berkhoff, Hodge, Babin, todos mm, estos, hablando de atributos de Dios desde la perspectiva principalmente filosófica griega. Entonces, ujú, cuando viene un hombre así como Moltmann, por ejemplo, que empieza a decirle, espéreme, de esa misma manera de actuar es que ustedes han hablado de la impasibilidad de Dios. Dios ujú, es impasible, es decir, Él no tiene sentimientos últimamente, porque el tener sentimientos implica ser voluble, ser cambiante, y Dios no puede ser todo eso. Espéreme, ujú, compadre, el texto bíblico con su afirmación de eh, pasibilidad. Dios no es impasible. Claro, entiendo la preocupación y se entiende, digamos, la preocupación de una teología preocupada por querer describir a Dios de una manera humana y ujú. que pueda permitirse la posibilidad de desaparecer, porque esa es la preocupación al fin de cuentas de la filosofía y teología griega, ¿no? La La distinción entre el perfección. creador y criatura. Claro, Sí, el creator distinction, ¿no? La criatura, sí, creador. mira, la perfección que está en Dios para el teólogo, filósofo griego, no puede estar sujeto a variables, ¿no? Ujú, Es decir, eso, por ejemplo. Lo mismo y entonces, si la perfección está en Dios, Dios no puede variar. Pero los ujú, sentimientos, es decir, las pasiones, de ahí impasibilidad, pasibilidad, en este sentido, eh, incluyen este tipo de comportamiento en que un ser ama, ujú, odia, tiene ira, tiene emociones y es un así, ¿no? Entonces la teología griega clásica, influida por la filosofía griega clásica, va a decir, no, Dios no tiene sentimientos, porque los sentimientos hacen que uno esté, muchas veces esté por los cielos y a veces está por los más profundos barrancos, ujú, ¿no? Entonces, Dios no puede hacer eso. ujú, Entonces, la crítica de la teología clásica dependiente del pensamiento griego es compare eso con el texto bíblico. ujú. Sí, Es sí. que Sí. No, sí, sí. Y El claro, Dios del texto bíblico es un Dios con emociones, claro que sí. claro. Aunque Wellum dice, tiene afecciones, pero no pasiones, que es una distinción que encuentro útil, porque claro, dice, hay que distinguir las pasiones como pasiones desordenadas, y creo que ahí cita a Agustín Hipona, puede ser, no me acuerdo, pero dice, claro, una pasión es una emoción desordenada, ¿no? Cosa que no puede suceder en Dios. Pero Dios sí tiene afecciones ok, en la expresión de su ser. Por ejemplo, Dios expresa su amor, ¿no? ujú, Es una afección, o sea, Dios realmente nos ama. sí. Pero, claro, y aquí, bueno, esto nos da pie a todo un podcast sobre los Ah, atributos no, no, divinos, está bien, eh, excelente. sobre la seidad de Dios, ¿no? Es claro, Dios, y esto a mí sí me hace sentido, y de repente a ti no te gustó mucho, esta idea de que Dios puede ser afectado por alguien, ¿no? Yo sé que el texto bíblico habla que Dios obviamente odia el pecado y reacciona y castiga ante el pecado, Sí, sí. pero claro, si Dios es eterno y soberano y si le hacemos justicia al texto bíblico en el sentido de que Él está por encima de todo, claro, esta idea de que podamos afectar a Dios de modo que Él reacciona, es algo que entiendo la teología clásica ha intentado resguardar, ¿no? Sí, claro. Pero a veces yéndose al extremo, ¿no? De decir, bueno, el Dios que no actúa entonces, que también es una acusación de la teología más moderna, pero el Claro. tema de la seidad y la simplicidad Te das cuenta, es mira, Bruno, el problema, uno de los problemas, y ya creo que ya nos acabó el tiempo, ¿verdad? Uno de los problemas que yo encuentro con la teología clásica dominada por la filosofía griega es que quiere anticipadamente
mm, dictarle a Dios cómo son las cosas. Ellos no lo van a poner de esa manera. mm, Eternidad significa esto. Dios tiene que ser así porque eternidad significa esto. claro. Soberanía significa esto. Mm, Dios tiene que ser así porque soberanía significa esto. mm, Ese procedimiento, ese método teológico no es correcto. Es mm, decir, los atributos que las deidades griegas, la filosofía griega y el entendimiento de las virtudes griegas tienen, deben medirse siempre con el texto bíblico, aunque nos dé problema. Por mm, eso en su último capítulo sobre Jesús, N.T. Wright, con razón, aunque no estoy seguro que puedo seguirlo en todo, pero en su Yo creo, último yo creo capítulo, que no. N.T. Wright dice que deberíamos observar la cruz de Jesús, mirar lo que sucede ahí con el dato bíblico y permitir que si es necesario, él llega a decir esto, ¿no? Mm, Él obviamente es un especialista en Nuevo Testamento, en historia, en lenguaje, pero llega a decir esto, si es necesario que creemos y desarrollemos una nueva metafísica, mm. debemos hacerlo. Claro, es que ahí está la complejidad, ¿no? Es Craig Carter, que es uno de estos defensores de la metafísica griega, de la teología clásica, entendiéndose clásica como la defendía durante la Edad Media. Él dice, uno de sus argumentos es, y lo dijo en una entrevista, dice, yo prefiero esto al posmodernismo. Que a lo que yo digo, yo también. Claro. Pero es cierto que, claro, la acusación, por ejemplo, ¿no? Contra los queróticos funcionales de te estás yendo en contra de la simplicidad divina, al fondo de mi cabeza, digo, en parte de mí dice, y a mí que me interesa irme en contra de una categoría metafísica griega, ¿no? O sea, no me importa en el último sentido, me interesa el dato bíblico. Ujú. Pero también es cierto que es, claro, si tengo que elegir, porque los griegos para esto eran buenos, ¿hay una mejor metafísica que le explique? Bueno, de repente ahí está la tarea, ¿no? Y es lidiar con el texto bíblico, pero y tampoco ser ilusos de decir que vivimos en el siglo XXI y vamos a tener que dialogar con lo que se ha venido desarrollando a lo largo de toda la historia de la humanidad, que ha sido muy útil, ¿no? Y yo sé que a Barton le gusta esto, ¿no? Esto de partir de estos argumentos y de las verdades de la revelación natural, pero, pero es parte del diálogo, ¿no? Y creo que en eso, como lo dice Santi Wright, puede tener razón. Es una tarea titánica, pero claro, en última instancia a mí tampoco no me quita el sueño si me voy en contra de alguna categoría de la filosofía griega. Sí, Sí le estoy haciendo justicia al texto bíblico, pero claro, es difícil, ¿no? sí, es difícil y requiere mucho estudio. Mm, Criticar las categorías teológicas sacadas de la filosofía griega no es cualquier cosa. Es mm, decir, es sentarse con el texto bíblico en la mano y en la mente y el corazón, ¿verdad? Revisar todas estas categorías que hemos usado y que hemos dado por sentadas y que a veces inclusive las miramos en las descripciones de los atributos de Dios. Y, bueno, mira, yo tengo que ser sincero, yo empecé a enseñar teología hace cuántos años, cuántas décadas ya. Y junto con la teología de Schaeffer que mirábamos en Guatemala, la teología de Berkov me parecía sumamente útil en la simplicidad con la que argumentaba ciertas cosas, eh, en especial en esto. Yo todavía recuerdo mis clases sobre teología propia, ¿no? ¿Qué significa mm, que Dios sea amor? ¿Qué significa que Dios sea santo? ¿Qué significa que Dios sea eterno? ¿Qué significa que Dios sea soberano? Y todas estas cosas. Pero en la medida en que vas pasando el tiempo y vas estudiando el texto bíblico y vas leyendo todo el trasfondo de estas discusiones, te das cuenta que, y volver a leer estos libros, te das cuenta que hay muy poca Biblia en algunas de estas afirmaciones mm, y que la tarea del teólogo en el siglo XXI es revisar, entre otras tantas, ¿no?
es revisar cuántas de estas afirmaciones sobre los atributos de Dios han sido sacados más de este sistema filosófico, muy bueno, por cierto, muy coherente, por cierto, muy Ujú, sólido en muchos respectos, por cierto, pero eso en sí no es teología cristiana. Es más bien un instrumento que se ocupó por muchos años por la teología cristiana, pero que a veces, junto con los beneficios que puede darnos, puede ser también un elemento que distorsiona o que obvia, pasa por alto ciertos datos del texto bíblico que son parte de la revelación del ser de mm, Dios y de la Trinidad y de nosotros, ¿verdad? mm. La relación de Dios con el tiempo, por ejemplo, es algo que siempre he tenido aquí. Yo tengo quizás unos 20 años de estar reflexionando sobre esto y leyendo y no estando satisfecho Mm, con esta manera de entender el tiempo de la teología eh, clásica griega otra vez en mi manera de mirar las cosas, el texto bíblico dice algunas cosas que van en contra de ciertas convicciones sobre lo que significa eternidad, ¿verdad? mm. Pero eso es pan para otro podcast. Sí, sí, sí. Bueno, hasta acá espero que el diálogo, esperamos que el diálogo haya sido enriquecedor. Y si se sienten un poco en esa tensión de esto está interesante, pero no sé si entendí más, es algo con lo que todos lidiamos a diario. Si Gerardo, él lo acaba de decir, ¿no? Es algo en lo que he estado meditando, por ejemplo, la relación de Dios con el tiempo y el Sí, espacio y todo esto por años y décadas. sí, Es parte de, ¿no? A mí también me pasa diré en absoluta menor medida con respecto a Gerardo, pero me pasa también con otros pasajes como esto, ¿no? Que no me dejan enteramente satisfecho, y que es parte de, es parte de, y creo que la conclusión que Pablo hace, y no debemos olvidar en Filipenses, es que él está escribiendo una carta pastoral en la que invita a la humildad, a actuar como Cristo. Al final ese es el propósito de todo. Y somos seres humanos que nos gusta entender las cosas y está bien, ujú, creados por Dios de esa forma, pero no hay que olvidar el propósito de darle la gloria a Dios, que al final así es, eso es lo fundamental. así Así es. que hasta acá, espero que les haya gustado y bendiciones.